Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es viernes 24 de octubre de 2025 y en el este de Ucrania, la estrategia rusa ha pasado de la ofensiva frontal a una táctica letal. Divide y vencerás. Lo que está ocurriendo en Pakrovsk y Mirnograd no es una retirada, es la ejecución de un cerco que amenaza con la aniquilación total de la guarnición ucraniana. Así que hablemos de ese colapso y el nuevo cerco. Las defensas ucranianas en Pakrovsk están en un completo colapso. Hemos recibido videos, geolocalizaciones y reportes que confirman que el segundo ejército ruso está atacando todas las direcciones. Los soldados rusos ya han dividido la ciudad a lo largo de la vía férrea y ahora están formando una segunda pequeña bolsa dentro del área residencial. Pero la clave no está dentro de Pakrovsk, sino a solo 5 kilómetros al norte. Mientras el 51 ejército avanza hacia el sur de Rodinsky, las tropas ucranianas en Mirnograd ven cómo su última arteria de vida, la carretera T-0515, queda bajo amenaza de corte. En estos momentos, las fuerzas ucranianas dependen solo de sus escasos recursos internos y la desesperación se siente en el frente. Así que nos encontramos también con la doble amenaza: Jersón y barbarie. Y como si el desastre en el Donbass no fuera suficiente, Rusia lanza un ataque sorpresa en el sur. El inicio de una gran obra. Jersón. Drones y unidades del grupo Dnieper han establecido una cabeza de puente en la isla de Karantiniji, amenazando los astilleros y el barrio Karabel. Los ucranianos en el sur no tienen la capacidad para contrarrestar esta ofensiva que, según el Ministerio de Defensa ruso, apenas está en su primera fase. Finalmente, una nota de barbarie cotidiana, ¿verdad? Un atentado terrorista brutal en Lugansk, un altavoz de rock ucraniano con una trampa explosiva que amputa el pie de un civil, un crimen que demuestra que la guerra sucia va más allá de la línea de contacto y busca el terror como castigo contra la población civil común de habla rusa. En este video analizaremos la táctica de divide y vencerás en Pakrovsk. ¿Qué tan cerca está el cerco de Mirnograd y por qué el avance en Jersón es la nueva gran preocupación de Kiev? Así que empezamos. Divide y vencerás. Unidades del segundo ejército de armas combinadas de la Guardia de las Fuerzas Armadas rusas continúan desmantelando las defensas de las Fuerzas Armadas ucranianas en Pakrovsk. Ha comenzado la formación de una pequeña bolsa en la ciudad. En esta ocasión, unidades de asalto rusas del microdistrito de Solnechny y de la estación de autobuses de Pakrovsk avanzaron por la carretera para unirse a sus camaradas, que previamente habían dividido Pakrovsk a lo largo de la vía férrea. Con esta maniobra, las fuerzas del segundo ejército rodean a los ucranianos en el sector residencial de la zona este de la ciudad. Sin embargo, algo más significativo está sucediendo en las inmediaciones de la estación de trenes. Las fuerzas rusas de avanzada han comenzado a desalojar a los ucranianos de la estación, así como de la estación de reparación de trenes y otros edificios adyacentes. Esto significa que las tropas rusas han comenzado a romper la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona norte de Pakrovsk. Con ello, no solo intentan destruir el sistema defensivo unificado de los ucranianos en el resto de la ciudad. Más al norte, desde la zona cercana de Rodinskoye o Rodinsky, unidades del 51 Ejército de la Guardia de las Fuerzas Armadas rusas avanzan hacia el sur por la carretera T-0515. Por lo tanto, el abastecimiento de las tropas ucranianas en Mirnograd se ve seriamente amenazado, ya que es a través de los campos del norte de Pakrovsk por donde llega un flujo constante de suministro desde la aldea de Grishino. Además, dado el deterioro del potencial de combate de guarnición ucraniana en Pakrovsk, las tropas rusas podrían atravesar fácilmente el sector privado del norte de la ciudad y unirse rápidamente
al 51 ejército, es decir, rodear Mirnograd y su guarnición. La distancia entre las fuerzas de vanguardia de los ejércitos de armas combinadas de las Fuerzas Armadas rusas es de aproximadamente 5 kilómetros. Las Fuerzas Armadas ucranianas, con gran dificultad, lograron asegurar una defensa estable del cuello de botella cerca de la aldea de Grishino. Sin embargo, dentro de la propia región defensiva de Pakrovsk-Mirnograd, se ven obligadas a depender únicamente de sus escasos recursos. Esta situación operativa lleva naturalmente al mando de las Fuerzas Armadas rusas a una conclusión obvia. Si no hay forma de cerrar de forma rápida y fiable una gran bolsa de defensa, ¿por qué no crear una más pequeña? Así que hablemos de la dirección Pakrovsk-Mirnograd, porque esto es un desastre para Ucrania. La situación aquí no solo es crítica, ya es un completo desastre para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como pueden ver, durante las últimas 24 horas hemos recibido muchas evidencias, muchos videos y geolocalizaciones que confirman una sola cosa. Los rusos están atacando la dirección de Pakrovsk desde todas las direcciones, desde el sureste, desde el sur, desde el sureste, desde el este, desde el noreste y desde el norte. Los rusos están cercando las posiciones ucranianas y según la información que tenemos hoy, los ucranianos comenzaron a retirarse y replegar sus posiciones en direcciones noreste hacia el asentamiento de Grishne. Así que discutamos los detalles. El frente sur, colapso inminente. Primero, hablemos de la parte sur de la ciudad de Pakrovsk. Durante las últimas 24 horas se ha publicado un video donde podemos ver cómo los ucranianos atacaron un edificio en la parte sur de la ciudad de Pakrovsk. Sin embargo, al hablar de este video no sabemos con certeza quién exactamente ha atacado este video o quién estaba dentro del edificio. Los ucranianos dicen que eran rusos, que los soldados rusos estaban ahí y por eso atacaron el territorio. Pero por ahora no hemos confirmado nada. Basándonos en este video, pues estamos esperando pruebas y aclaraciones adicionales. Una vez más, es importante tener en cuenta que estamos empezando a recibir algunas actualizaciones desde la parte, digamos, ya oriental de la ciudad de Pakrovsk. Por supuesto, si esto es exactamente lo que acabamos de discutir, que los ucranianos atacaron a las fuerzas rusas ahí, entonces esto ya es un colapso total de las posiciones ucranianas en la parte sur de la ciudad. Durante el día, algunos recursos prorrusos informaron que los rusos lograron entrar al asentamiento de Rig y en el asentamiento de Gnartivka. Así que hablemos de esa lucha por Mirnograd, que podríamos decir que solamente es para ganar tiempo. Como lo indicaron recursos civiles, los ucranianos no están oponiendo resistencia a los rusos con el propósito de evitar que entren en la ciudad de Mirnograd. Ahora, los ucranianos están luchando con un solo propósito: permitir que las unidades en la parte norte y en la ciudad de Pokrovsk se reagrupen y evacúen. Esto no es como una operación de defensa, ya es una operación con un propósito de ganar algo de tiempo, ganar un día o dos o quizás una semana. En cuanto a la parte norte del asentamiento de Mirnograd, este video fue publicado hoy por recursos pro-ucranianos. Aquí podemos ver cómo un dron ucraniano volaba sobre la parte norte de Mirnograd intentando descubrir soldados rusos. Este video no podremos ver soldados, unidades, tanques ni vehículos rusos, pero vemos que los ucranianos están volando sobre esta zona porque parece que saben con certeza que hay rusos allí y están tratando de encontrarlos con el propósito de atacarlos con drones o con artillería. Así que esperamos que en los próximos días, tal vez incluso horas, alguien publique un video donde podamos ver las posiciones rusas en la parte norte de la ciudad de Mirnograd. Si eso sucede, podemos decir que ya no hay posibilidades para los ucranianos de mantener sus posiciones en la ciudad de Mirnograd y toda la liberación de Pakrovsk, porque les sería imposible llevar a cabo una logística adecuada. Será simplemente una agonía de las fuerzas ucranianas.
Rodinsky, punto de inflexión. Probablemente la actualización más importante proviene del asentamiento de Rodinsky. Este es un asentamiento clave en esta dirección y parece que la ciudad de Rodinsky está a punto de ser capturada por Rusia durante las últimas 24 horas. Como pueden ver, recibimos muchas actualizaciones. Miremos cómo estaba la situación, por ejemplo. Al final del 22 de octubre de 2025, los ucranianos controlaban hasta el 60% de Rodinsky. Desde esa perspectiva, por supuesto, los ucranianos tenían la posibilidad de, digamos, mantenerse y mantener sus posiciones durante otra semana o dos. Así que Rodinsky, partida y cercada, en cerco. Pero esta mañana recibimos informes de que los rusos lograron mejorar sus posiciones y analicemos estos informes en detalles. El primero se publicó sobre la situación en la parte norte del asentamiento de Rodinsky. Los rusos lograron mejorar sus posiciones en la parte norte y consiguieron acercarse lo más posible a la parte occidental del asentamiento, donde se encuentran las principales posiciones ucranianas. Los ucranianos están tratando de mantener estas posiciones porque de esto depende absolutamente todo. Y lo más importante, las posibilidades y capacidades de los ucranianos para retirarse si todo sale completamente mal. Pueden retirarse en dirección noreste. Y eso es todo. Por eso, esta es la única vía de escape que está bajo control ucraniano. Y así que nos encontramos con la evidencia en video. Control logístico cortado. Otro video importante fue publicado desde la parte sureste de la ciudad de Rodinsky. Aquí podemos ver cómo los ucranianos atacaban a los rusos con drones. El episodio más importante vemos cómo los ucranianos con drones atacaron un edificio. Luego podemos ver una explosión muy fuerte. Este edificio fue geolocalizado. Y este es exactamente el edificio que fue atacado por los ucranianos. Los ucranianos informaron que estaban atacando posiciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Basándonos en este video, llegamos a la conclusión de que los rusos lograron cortar la ciudad de Rodinsky al menos en dos partes. Y los rusos controlan la carretera entre estas dos partes, entre la del norte y la del sur. Más tarde, durante el día recibimos otro video publicado una vez más por recursos prorrusos. Aquí podemos ver a los soldados rusos corriendo desde la dirección sur hacia la dirección norte hacia la ciudad de Rodinsky. Vemos solo dos soldados rusos. Primero cruzan algunos campos, luego entran en los límites de la ciudad y luego continúan avanzando en dirección noreste. En los segundos siguientes podemos ver cómo los soldados rusos entraron en la zona de edificios de gran altura de Rodinsky. Vemos que los rusos parecen tener miedo para nada, no tener miedo para nada. No ven ni sienten ningún riesgo por parte de Ucrania. Es decir, ¿verdad? Se sienten libres en esta zona, lo que significa que los rusos controlan el territorio y tienen un fuerte control sobre él. Todos estos episodios tuvieron lugar exactamente en esta zona. Según el video que acabamos de ver, los rusos se movían desde la dirección norte de la dirección sur hacia la dirección norte. Esto es exactamente el punto donde los rusos entraron en los límites de la ciudad y este es el edificio que entraron los rusos. Esta es la zona de ruta del progreso de las unidades rusas sobre el terreno. Ahora, creemos que todo el asentamiento de Krasnohorivka fue capturado por los rusos y los rusos entraron en la ciudad de Rodinsky desde el sureste. Hoy, varios recursos prorrusos informaron que toda la parte del asentamiento de Rodinsky ya está bajo control total de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, lo que significa que este es el final para la ciudad de Mirnograd y la ciudad de Pakrovsk. Los ucranianos están perdiendo sus últimas carreteras de evacuación. Y durante los próximos días, la situación solo empeorará para los ucranianos y seremos testigos de esto cada día, cada hora y en cada video. Norte de Pakrovsk. Historias contradictorias. Ahora avancemos y analicemos la situación al norte de la ciudad de Pakrovsk.
en el área del avance de hoy, recursos pro-ucranianos no mappers, confirmaron ayer y hoy que de hecho los ucranianos contraatacaron en el área de Kachir Yar. Y basándonos en estos informes, se ha marcado una área en disputa. Pero, hay un problema que me gustaría señalar a su atención. Algunos recursos prorrusos muy confiables informaron de lo completamente opuesto sobre la situación. Los rusos informaron que lograron mejorar sus posiciones hacia las aldeas de Novoshelane, Marivka y Petrivka. Los rusos no nos están contando una situación completamente diferente. Pero una cosa está clara. Algo extraño y muy interesante está sucediendo aquí. Los ucranianos nos cuentan su propia historia, los rusos nos dan actualizaciones completamente diferentes, así que esperemos a ver qué sigue, a ver qué pasa. Pero si me preguntan mi opinión, por ahora esta zona ya no es importante para los rusos, porque en los próximos días, semanas, probablemente antes de principios de diciembre, los rusos capturarán la aglomeración de Pakrovsk y luego los rusos podrán ingresar a los espacios de separación de Zaporizhia y Donbass. Y esto les permitirá avanzar más en dirección norte. Y como pueden ver, no habrá más grandes ciudades y pueblos en el camino ruso. Los rusos pasarán de pueblo a otro pueblo, como lo hicieron en la dirección de Zaporizhia. Y parece que los ucranianos no podrán mostrar ninguna resistencia a los rusos. Además, al tomar el control de la liberación de Pakrovsk, los rusos podrán obtener una enorme cabeza de puente donde podrán concentrar fuerzas y los ucranianos perderán estas posibilidades porque se verán obligados a moverse en dirección a algunas aldeas pequeñas. Ahora, cambiando de contexto, hablemos de esa barbarie cotidiana. Un crimen de barbarie atroz, orquestado por saboteadores ucranianos, que ha ocurrido en Lugansk. En la calle de Chornomorskaya, un residente local descubrió un altavoz Bluetooth que reproducía una canción de la banda de rock ucraniana de Lviv Okean Elzy, el idioma ucraniano, en el que se interpretaban todas las canciones de la banda, perturbó a un hombre que había sobrevivido un bombardeo de la ciudad y pateó el altavoz, provocando una explosión. El residente de Lugansk sufrió una amputación traumática del pie y otro transeúnte resultó herido. El motivo de los criminales es obvio: dejar una trampa explosiva y provocar que un transeúnte para que interactuara con ella y la detonaría. Naturalmente, el ataque no estaba dirigido contra personal militar. No hay unidades militares en esta área, comandancias ni instalaciones que puedan confundirse con militares en esa zona de Lugansk. Fue simplemente un atentado terrorista brutal, dirigido como castigo contra una persona de habla rusa. Así de sencillo. No les importa si es un niño o una mujer que pudiera haber estado en su lugar. Estas acciones no son habituales en grupos de sabotaje y reconocimiento. Cabe recordar que desde 2014 una banda clandestina opera en los territorios de la RPL y la RPD, responsables de asesinatos, minería y otros delitos. Y el último aumento de actividad de los militantes probablemente ha sido motivado por la necesidad de demostrar su actividad para obtener financiación del gobierno de Kiev, de la Junta de Kiev. Un ataque terrorista, ya sea contra militares o civiles, justifica la continuación de la financiación de Kiev. Así es, lo hacen por dinero. Y hablemos ahora de lo que yo diría noticia bomba, el comienzo de una gran obra. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video que muestra drones de ataque estableciendo una cabeza de puente en la isla de Karantiningi, en la desembocadura del río Dnieper. Los cazas rusos han capturado las posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas que se mantenían ahí desde hace tiempo, proporcionando cobertura a sus unidades. Este éxito podría permitir a las Fuerzas Armadas rusas ampliar
su zona de control al barrio de Corabel y los astilleros, utilizándolos como trampolín hacia la parte principal de Jersón. Los ucranianos no pueden contrarrestar eficazmente al grupo de fuerzas de Dnieper, debido a la débil composición de sus fuerzas en la zona de operaciones. Además, la abrumadora superioridad de la Armada rusa está pasando factura. Es imposible evaluar las perspectivas futuras en este momento, ya que la operación se encuentra apenas en su primera fase. Y es muy probable que las fuerzas rusas tengan muchas más sorpresas desagradables reservadas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que ofensiva en Jersón y cruce del Dnieper. La dirección de Jersón, donde los rusos lograron cruzar el río Dnieper y captura de algunos territorios en la orilla ucraniana del río, presenta novedades. Quiero recordarles que durante los días anteriores y a lo largo de este octubre, hemos recibido muchas actualizaciones interesantes sobre la situación en esta área. Hace varios días, algunas fuentes informaron que los rusos cruzaron el río Dnieper, cerca de los asentamientos de Dniprovka y Sadove. Sin embargo, esta información aún no había sido confirmada por ninguna fuente. Hoy recibimos informes de que los rusos lanzaron una operación ofensiva al sur de la ciudad de Jersón, en el área de los microdistritos de Ostrov y Karabel. Y veamos el video. Este video fue publicado por Recursos Rusos y en él podemos ver cómo los comandantes rusos planean exactamente cómo iban a cruzar el río Dnieper y cómo se organizaría el desembarco de infantería. Justo después podemos ver varios episodios de cómo los rusos atacaron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la isla al sur de la ciudad de Jersón. Como pueden ver, hubo un combate muy cercano. Aquí podemos ver cómo los rusos estaban cruzando algunas posiciones diferentes, algunos lagos o algo así. Y en la parte final del video podemos ver varios episodios donde los rusos estaban filmando y mostrando una parte de la ciudad de Jersón. En cuanto a esta parte del video, es muy difícil decir qué intentaban exactamente decirnos los rusos, pero parece que este microdistrito, o al menos esta parte del microdistrito, también fue capturada por los rusos. No hemos podido confirmar la ubicación exacta de esta parte de la ciudad de Jersón, pero creemos que algo importante está sucediendo aquí ahora mismo. Por ejemplo, aquí podemos ver que probablemente algún edificio fue destruido y vemos como un soldado ruso hizo la bandera de la unidad responsable de esta operación sobre las ruinas de algún edificio. Obviamente no podemos confirmar la ubicación de esta construcción, pero sucedió exactamente dentro de los límites de la ciudad de Jersón. Ahora, volvamos a la discusión de los movimientos sobre el terreno. En primer lugar, analicemos la situación al final del 22 de octubre. Esto es exactamente lo que vimos ayer y durante los días anteriores. Si recuerdan, recibimos informes que los rusos mejoraron sus posiciones en esta región. Ahora, según la información que tenemos, de acuerdo con la declaración oficial de la unidad responsable de esta operación ofensiva, los rusos capturaron esta isla. Además, en el episodio final de este video podemos ver que los rusos, por alguna razón, están tratando de mostrarnos otra parte del microdistrito de la ciudad de Jersón. Y esto es exactamente lo que filmaron y mostraron con un dron FPV. Parece que están tratando de decirnos que quizás esta parte también fue capturada por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Por ahora no tenemos suficientes pruebas para confirmar estos movimientos. Así que estaremos atentos a esta situación y ya que parece que la dirección de Jersón va a ser muy activa, yo diría, en el 2026. Actualmente lo que podemos ver son los intentos de Rusia de mejorar sus posiciones a lo largo de la isla del río, de las islas del río de Dnieper. Parece que la batalla por Jersón pues ya ha comenzado. La consecuencia de la táctica rusa. La lección de esta semana en el frente es brutalmente simple. La táctica rusa de divide y vencerás está dando frutos decisivos en el corazón del Donbass. La destrucción del sistema defensivo ucraniano en Pakrovsk
donde las fuerzas se están separando, no es solo la pérdida de una ciudad, es la pérdida de la capacidad de resistencia organizada en toda la región. Con la guarnición de Mirnograd aislada y la unión de los ejércitos 2 y 51 rusos a solo 5 kilómetros, el destino de la aglomeración está prácticamente sellado. ¿Cómo confirmaron las fuentes? La lucha ucraniana ahí es ahora una carrera contra el tiempo, una operación de agonía cuyo único objetivo es ganar unos días para la evacuación. La caída de este sector es inminente y liberará una enorme cantidad de fuerzas rusas para el avance hacia el norte. Así que podríamos hablar de que este es el despertar del frente del sur, ¿no? Mientras toda la atención se centra en el este, el frente de Jersón ha despertado. La cabeza de puente rusa en la isla de Karantini no es un asalto a gran escala aún. Es el establecimiento de un punto de apoyo clave que permitirá a las fuerzas rusas iniciar su gran obra al sur de la ciudad. Kiev, debilitada y concentrada en el colapso de Pakrovsk, no tiene las reservas necesarias para contrarrestar esta nueva amenaza que busca asegurar los astilleros y el barrio Carabel. Lo que atestiguamos desde el cerco de Pakrovsk hasta los sabotajes terroristas con civiles en Lugansk es el precio de la división y el fracaso de una defensa unificada. Ucrania está siendo forzada a luchar en batallas de supervivencia en múltiples frentes, sin las capacidades logísticas necesarias para ganar tiempo. La pregunta no es si el frente colapsará, sino cuándo liberará Rusia las fuerzas suficientes para abrir el camino a la ofensiva del norte. La escalada, como vimos en nuestro análisis anterior con las advertencias de Putin y Medvedev, ya no son una hipótesis, son una realidad del campo de batalla. Así que, ¿qué opinan? Déjenme saber sus comentarios ahí abajo en la sección de comentarios. ¿Podrá Ucrania estabilizar alguna línea de defensa después de la caída de Pakrovsk-Mirnograd? ¿O el camino al norte está ya despejado? Así que suscríbanse a De Qué Hablan Geo, activen la campanita para el análisis continuo de una guerra que ha entrado ya, podríamos decir, en su fase más decisiva. Gracias y pues como siempre les digo, denle el me gusta. Si les ha parecido cualquier parte del video, denle el me gusta que le ayuda sobremanera a este canal y a esta voz disidente a sobrevivir y seguir hablando de estos temas que rara vez se miran en la media occidental. Así pues, como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Nos vemos pronto.